Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Espero que se encuentren todos muy bien, tanto ustedes como todas sus familias. Bueno, apreciados aprendices, voy a compartir toda la pantalla para mostrarles pantalla completa. Listo. Bueno, entonces yo les publiqué para el curso, para el código del curso y me voy para el área de anuncios. Bueno, como podemos observar, apreciados aprendices, les indicaba que el 15 de marzo les coloqué un primer anuncio en el que les indicaba que el 15 de marzo cerraba la actividad de proyecto número 6, denominada realizar la trazabilidad de los procesos logísticos. Bueno, todavía estoy esperando que otros instructores terminen de calificar para compartirles pues como el consolidado de esas evidencias, pero los 13 aprendices que están como en el proceso formativo, pues son los que continúan en esta fase final. Bueno, les compartí también otro anuncio el día, el mismo día 15, donde les decía si fase de ejecución, donde les indicaba que la actividad 5 y la actividad 6, denominada trazar, integrar la trazabilidad de los procesos logísticos, quedaba cerrada y que tenían hasta el 30 de marzo para realizar las actividades complementarias o iba a quedar habilitado como entrega tardía para que ustedes, digamos, terminen de subir las evidencias, pues como que tenían pendientes. Adicionalmente, les publiqué otro anuncio, listo, que las actividades complementarias pues eran denominadas eh, después del 30, se recibían hasta el 30, pues, y básicamente las actividades complementarias eran las mismas evidencias, pero lo que se iba a hacer era que se iba a colocar como un link denominado entrega tardía para que ustedes, digamos, lograran subir esas evidencias, los que estuvieran pendientes. Bueno, y les publiqué otro anuncio indicando eh, la apertura, el inicio de la fase 2, no, el inicio de la fase número 4. Y esta fase número 4 pues va a recibir el nombre, la fase número 4, esa fase número 4 la denominábamos fase de evaluación y que esta fase va a estar compuesta desde el 17 de marzo y se va a extender hasta el día 19 de julio. Como les indicaba, en esta fecha del 19 de julio es ya donde ustedes van a empezar a hacer la etapa práctica. Más o menos en el mes de mayo hacemos pues como la sensibilización y citamos a la señora Gabriela Casas, que es la encargada de manejar como este proceso de la etapa práctica. Recordemos que este proceso, digamos, de la etapa práctica se puede hacer de varias metodologías. Después del 19 de abril, por ejemplo, el que esté trabajando en algo relacionado con los temas logísticos, puede aplicar a una modalidad de práctica denominada vínculo laboral, donde a ustedes se les asigna un instructor, es decir, yo hasta el 19 de junio los acompaño, ya después del 19 de junio dependiendo sea la modalidad de etapa práctica que usted ya vaya a desarrollar, pues ya reciben un acompañamiento de un instructor de la etapa, digamos, como práctica o de la virtualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un vínculo laboral? Que usted está trabajando en algo relacionado con la logística, entonces usted pide una carta a la organización, a la empresa, donde le indique las funciones, ya el instructor técnico le firma pues que le da el aval y ya después de esa fecha se cuentan, digamos, 6 meses y se hace un seguimiento.
con el jefe inmediato, se citan pues como unas reuniones para que usted haga su vínculo laboral y usted entrega al final unos documentos que son unas bitácoras. O si usted no está trabajando y quiere conseguir práctica en una empresa, entonces puede buscar un contrato de aprendizaje. O si usted no le queda difícil porque trabaja en una empresa y trabaja en un área diferente y no quiere tampoco buscar un contrato de aprendizaje, usted puede hacer un proyecto productivo. ¿Eh? Entonces, literalmente, hay diferentes modalidades para, digamos, realizar la etapa práctica y ya ustedes pueden, digamos, aplicar después de el 19 de junio a cualquiera de estas modalidades, teniendo en cuenta que ustedes, después de finalizar la etapa lectiva, o sea, el 19 de junio, tienen un plazo máximo de 2 años para realizar su etapa práctica. Es decir, usted, después de que termine la fase lectiva, tiene máximo a partir de esa fecha, o sea, el 19 de junio del 2025, tienes hasta el 19 de junio del 2027 para realizar pues, como la etapa práctica. Ya si no la realizas dentro de ese rango de tiempo, pues ya se te aplica lo que es una cancelación o una sanción, y tienes que volver a pedir pues, como un reingreso, pero tienen 2 años para hacer ese proceso. Entonces, en este momento estamos iniciando la última fase, denominada la fase de evaluación, que como les digo, va desde el 17 de marzo y se extiende hasta el 19 de junio del 2025. También les publiqué otro anuncio, listo, eh, donde les daba apertura a la actividad eh, de proyecto número 7, y esa actividad, digamos, de proyecto número 7, que pertenece a la fase de evaluación, es denominada eh, elaborar el informe de procesos logísticos. Y esa actividad 7 es la única que se va a desarrollar, que va a estar compuesta desde el 17 de marzo hasta el 19 de junio. Entonces, va a tener una duración de 650 horas y pues acá van a estar pues como los temas que ustedes van a desarrollar. En esta parte van a trabajar unas competencias transversales como es cultura física, como es emprendimiento y como es la cátedra de cultura para la paz. Entonces, para tenerlo pues como en cuenta que van a trabajar como 3 o 4 complementarias en esta fase de evaluación, que como les digo va muy rápido porque miren que ya básicamente ya la próxima semana ya es el mes de abril, entonces ya básicamente les quedarían como 2 meses de formación, todo abril, todo mayo y ya el 19 de junio haríamos pues como la finalización del proceso y ya empezarían pues como a hacer el proceso productivo. Bueno, entonces referente, como les había dicho, referente, tengo que terminar de organizar el consolidado de las evidencias, pero básicamente los aprendices, digamos que están como en el proceso formativo, los que estaban activos, los que pasaban de fase, eran Jaycee Castro, Diego Fernando Torres, Oscar Andrés García, Nayib Piedad Trujillo, Kelly Tatiana Callejas, Karen Sofía Suárez, Freddy Uribe Chaustre, Juan David Palacio Arcila, Juan Francisco Pérez, Juan Francisco Angulo, Wilmer Incapié, Lizeth Achuri y Fabio Alonso Montoya eran los aprendices pues, que estábamos vigentes, que continúan, que están pues, como activos en la formación y en el proceso. Bueno, eh, como les digo, el consolidado, de aquí al 30 les envío como el consolidado final de los aprendices que ya cumplieron con la fase. Les califico en la plataforma para que digamos ya queden pues como al día con todo este proceso. Por acá les sigo contando. Entonces, según nuestro cronograma, ya acá lo tengo, nuestro cronograma, como les digo, empezamos a trabajar la fase de evaluación, la actividad de aprendizaje número 7.
que básicamente, como les digo, va a costar en este momento de cuatro, de tres evidencias. Acá tengamos una, dos, de tres evidencias. Y ya después del 4 de abril van a trabajar 20 días con la profesora de Derechos Fundamentales el tema de la cultura, digamos, de eso llama Derechos Humanos y Laborales aplicados al trabajo. Y en esta competencia, pues, digamos, van a trabajar eh, hasta el 18 de abril, van a trabajar 15 días con la instructora, digamos, que les va a orientar pues, como esta competencia. Y ya después volvemos a retomar prácticamente después de Semana Santa y trabajaríamos ya unos conceptos técnicos y ya por allá en finalizando el mes de mayo trabajaríamos unos conceptos con el profesor de cultura física y finalizando unos conceptos técnicos con el profesor de emprendimiento y finalizando la formación terminarían de ver la competencia con la profesora Yara, la instructora de bilingüismo. Entonces ya en esta última etapa del proceso, pues ya nos vamos a ceñir a a lo que nos dice la guía para desarrollar las evidencias. Entonces el día de hoy eh, vamos a empezar a desarrollar el primer concepto de la actividad número 7 denominada elaborar el informe de procesos logísticos. Entonces, como yo les indicaba, nuestra guía de aprendizaje, ya esta última actividad que es más corta, entonces nos vamos a ceñir a esta guía para hacer las evidencias. Entonces, la primera actividad que nos está indicando la guía, entonces acá arrancamos con nuestra guía, que es la única guía que vamos a trabajar, habla que hoy en día las organizaciones buscan generar unos enfoques donde se aplique unos conceptos, se cumpla con la cadena de valor y se garantice, digamos, que el cliente se sienta satisfecho con los productos y o los servicios entregados. El primer proceso que vamos a trabajar se llama preparar el informe de ejecución del plan operativo logístico. Y me dice que el material es el costeo de los procesos logísticos y de esto se va a desprender una primera actividad que es una evaluación de costeo de los procesos logísticos. Entonces vamos a abrir acá el material. Vamos a abrir acá el material de estudio. Información. Entonces vamos a abrir acá el material de estudio de la fase de evaluación, actividad de proyecto 7, material, y habla de los costeos, que inclusive ese material ya se había repasado anteriormente. Vamos a abrirlo para que lo analicemos. Hoy en día, los procesos productivos, eh, logísticos, de calidad, de producción, lo que buscan es realizar un análisis eficiente de los costos de los procesos logísticos. ¿Por qué? Porque eso me permite garantizar y proyectar los recursos económicos en la organización, digamos, de acuerdo a unas proyecciones y a unos balances que se mueven dentro de las empresas. Entonces, por eso es tan importante el concepto, digamos, de estos procesos logísticos, porque nos van a permitir desarrollar las variables productivas en la empresa y de esta manera van a garantizar que el proceso, digamos, productivo se cumpla a cabalidad y genere, digamos, unos valores agregados en los diferentes procesos de las organizaciones y de esta manera se pueda, digamos, cumplir con la cadena de valor propuesta por las empresas y las organizaciones y de esta manera, digamos, se puedan materializar los procesos eficientes. Bueno, entonces, todas las empresas hoy en día lo que buscan es una administración, digamos, basados en el costeo de los procesos logísticos, con el objetivo de generar unos costos operativos para garantizar que los macro, los micro y los superprocesos y las tareas de la empresa, digamos, cumplan
con unos análisis enfocados en las ganancias de las organizaciones. Mora 2012, en su libro, nos dice, para las empresas los costos logísticos tienen un rango desde un 4 hasta un 30% sobre el valor de las ventas. Un estudio muy reciente ha demostrado que aunque los costos de distribución física están cerca del 8% de las ventas, eh, no incluyen los costos del abastecimiento físico. Entonces acá normalmente las empresas basados en el consumo y en el manejo de los costos, digamos, buscan analizar y tomar, digamos, como unas proyecciones basadas en los productos y en los procesos. Eh, Hoy en día, el tema, digamos, de los costos está aplicado en diferentes rubros, tanto en el transporte, tanto en el almacenamiento, en el inventario, la administración, el procesamiento de las órdenes de pedido, los costos laborales. Por eso hoy en día cada vez las empresas tratan de minimizar todos estos procesos para garantizar, digamos, una operación productiva muy eficiente y buscar, digamos, la mejor manera de cómo impactar, digamos, esos costos en los procesos productivos. Cuando yo garantizo un buen estudio, un buen análisis de costos, garantizo una eficiencia en los procesos productivos. ¿Y eso qué me va a permitir? Eso me va a permitir garantizar que se cumpla con unos criterios y que se logre, digamos, desarrollar la cadena de valor con un valor agregado. Por ejemplo, esta mañana escuchaba referente al tema de estos costos logísticos, un tema pues como muy importante, que estaba diciendo que normalmente en La Guajira está el Cerrejón, que es una mina, digamos, de carbón abierto, y es una de las, digamos, minas más grandes que más le aporta al Producto Interno Bruto, que más genera regalías, que más, digamos, tiene un valor agregado grandísimo. Este aporte, por ejemplo, tenía entendido que el Cerrejón estaba generando aproximadamente en impuestos, estaba pagando casi 8 billones de pesos anuales. ¿Qué ocurrió? Están indicando que ellos principalmente distribuían carbón a países asiáticos. Pero que se dieron cuenta, dijeron en ese momento la operación, digamos, logística, la operación marítima está muy costosa. Entonces, por tanto, ya tomaron la decisión de solo, de, digamos, disminuir su capacidad a la mitad. Es decir, a partir del mes de abril van a generar una producción de la mitad de carbón porque no están siendo muy operativos los costos, digamos, con los fletes marítimos tan elevados, no les permiten, digamos, como cumplir a cabalidad y generar una utilidad, entonces van a generar, van a suspender, digamos, una gran cantidad de proceso productivo. Y uno dice, ¿cómo nos afecta esto? Pues resulta que esa empresa, dentro de los procesos, es una empresa que mueve alrededor de 37.000 empleos. Entonces, al, digamos, generar un proceso, al generar un cierre de estos, digamos, se generan eh, unos valores que pueden afectar el proceso productivo, generando unos factores de productividad. Entonces, miren los costos logísticos, cómo afectan, digamos, de cierta manera todos los procesos, cómo afectan esos procesos logísticos y cómo, digamos, de cierta manera generan eh, que las empresas eh, tengan y busquen la manera de encontrar unos procesos logísticos eficientes para garantizar que se cumpla, digamos, a cabalidad con todos los procesos, se garantiza la entrega y adicionalmente, pues, no se pierdan estos puestos, no se generen, pues, digamos, estas variables porque afectan básicamente la operación logística de la empresa y disminuyen ingresos y regalías que le aportan a las organizaciones. Entonces, como podemos observar, hoy en día hay unos valores que, digamos, están siendo muy afectados, hay unos temas relacionados en la parte de transporte, de almacenamiento, de inventarios, de administración, que son los que generan, digamos, que
las organizaciones tengan que tomar, digamos, decisiones frente a este tipo de procesos que muchas veces pueden afectar el buen comportamiento y el buen desempeño, digamos, dentro de la organización y van a posibilitar que no se cumpla, digamos, con los principios de la organización y de la empresa y afecten la cadena productiva. Entonces, por eso hoy en día las empresas buscan, digamos, tener un sistema de costos basados en la función, en el comportamiento, para garantizar de que los procesos, digamos, logísticos cumplan con esos criterios y al cumplir, digamos, con esos criterios se garantice un valor productivo y eficiente en los procesos logísticos y de esta manera, digamos, se cumpla a cabalidad con los valores agregados en las empresas y de esta manera se genere pues como un concepto y las empresas, digamos, no se vayan a pérdidas, sino que posibiliten que los procesos productivos se sigan creciendo y se sigan, digamos, mejorando de una manera muy eficiente en los diferentes entes o procesos productivos. Adicionalmente, eh, dentro de los temas, las empresas tratan de trabajar muy bien el tema de la logística inversa. Es yo como empresa, ¿qué voy a hacer para garantizar que esta logística inversa, digamos, no sea mucho más costosa? Eh, Garantizando unos procesos logísticos de, venga, yo cómo hago para garantizar que la mercancía le llegue al cliente en el tiempo que es, que cumpla los conceptos y los criterios que él me ha recibido y no me toca aplicar el concepto de logística inversa, porque recordemos que cuando aplicamos el concepto de logística inversa es muy complejo para una empresa tener que, digamos, es más costoso, está estimado que es entre 3 y 4 veces más costoso devolver la mercancía que volver, digamos, que entregarla al cliente. Está evaluada así. Había hace 3 años había un estudio que decía que una empresa por entregar un pedido, un paquete a paquete, el costo logístico era de 5.000 pesos, pero devolver este paquete a la organización tenía un costo alrededor de 13 a 14.000 pesos, porque hay que hacer movimientos en inventarios, en transporte, en empaques. Entonces, digamos, las empresas hoy en día lo que buscan garantizar es eso, es optimizar esos procesos para que los clientes tengan unos valores agregados, generen unas utilidades muy altas y de esta manera, digamos, se garantice que la empresa, que la organización, digamos, va a cumplir con unos métodos de calidad, unos métodos de costos que les van a permitir, digamos, dentro del proceso productivo, analizar cada una de las variables. Entonces, por eso hoy en día, dentro de la estructura de los costos de toda organización, hay unos costos de prevención, de evaluación, de fallas internas y de fallas externas. Entonces, hoy en día, dentro de los procesos está cuantificado cada uno de estos temas. ¿Para qué? Para garantizar que, digamos, se cumpla a cabalidad con esos procesos y no se genere, digamos, de cierta manera, unos valores que afecten la productividad de la organización, afecten el buen desarrollo. Entonces las empresas hoy en día están pues como muy dispuestas a este desarrollo, a este análisis para garantizar que esos procesos, digamos, productivos se lleven a cabalidad, se cumplan y se garanticen, digamos, de cierta manera, cumpliendo con unos indicadores generados y le den un valor agregado al proceso productivo, a la empresa, a las organizaciones, y de esta manera se posibilite el crecimiento de la organización, apostándole a cumplir con unos criterios enfocados en la calidad de los productos y de los servicios. Dentro de los conceptos, dependiendo sea el tipo, digamos, de movimiento social o político que se genere en el país, digamos, se generan diferentes tipos de economías. Eh, Cuando hablamos, digamos, de la economía naranja, es una economía que tiene que ver con todos los productos de la industria artística. La economía verde tiene que ver con todos los recursos de aprovechamiento del planeta. La economía azul
el avance tecnológico, la economía negra, hace referencia a la economía ilegal, la economía gris, hace referencia a las actividades legales que están generando evasiones de impuestos. Entonces, cada vez, dependiendo sea el proceso, digamos, se maneja. Por ejemplo, el SENA, en la anterior administración, estaba enfocada en una economía naranja, una economía de aportarle y apoyar los emprendimientos, pero digamos ya cambió su razón social, ya en este momento estamos en una economía verde, donde se le está apostando mucho al medio ambiente, al campo, a lo social. Hoy en día, digamos, las organizaciones, como les indicaba, lo que hacen es un análisis internos de los costos, tienen un departamento pues muy bien estructurado, donde clasifican los costos, los controlan y los asignan a actividades, a procesos y a productos. Para esta manera, tomar decisiones frente a la planeación y el control. Es importante costear todos los procesos logísticos dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque de cierta manera estos procesos lo que van a hacer es que van a garantizar que la empresa cumpla a plenitud y a cabalidad con los procesos logísticos. Cuando no hay un control, digamos, de estos costos, cuando no hay un control y un análisis exhaustivo de estos costos dentro de los procesos, digamos, laborales, pues yo no puedo tener unos márgenes de rentabilidad muy adecuados. Entonces, por eso es muy importante yo definir cuánto me vale un proceso logístico, cuánto es el costo logístico de almacenar, cuánto es el costo logístico de no tener el producto a tiempo, cuánto es el costo logístico de mover una mercancía de un lugar a otro, porque cuando yo tengo, digamos, muy bien definidos todos estos costos, lo que me permiten, como les decía inicialmente, es tomar decisiones. Si yo no tengo definido el modelo ni el plan de costos, pues las decisiones en la empresa van a ser muy complejas debido a que no va a tener un margen de rentabilidad o un margen de ganancia, o voy a estar trabajando sin tener en cuenta los valores para, digamos, después caer en unos procesos o en unos subprocesos. Entonces, lo que hacen las empresas es cuantificar de forma clara, precisa, los costos dentro de la organización con el objetivo de materializar y que estos costos, digamos, no se vean afectados en procesos productivos futuros que afecten la estabilidad, digamos, de las empresas. Y basados en eso se toman, digamos, decisiones. De acuerdo a esos costos logísticos, de acuerdo a esos costos de proceso, es que se pueden tomar decisiones dentro de las empresas. Entonces, de acuerdo a ese tipo de costos y ese tipo de variables, digamos, yo tomo decisiones operativas en las empresas que me posibiliten generar utilidades y garantizar, digamos, un buen desempeño dentro del proceso productivo de la empresa. Hoy en día, dentro de las organizaciones, los costos se pueden clasificar en costos de producción, costos de distribución, costos administrativos, costos de financiamiento, costos directos, costos indirectos, costos de producción, costos de periodo. Es decir, miremos que hoy en día todos estos productos están analizados para que no afecten de cierta manera la empresa y siempre, digamos, se cumpla a cabalidad con los procesos productivos de la organización y se garantice, digamos, un adecuado funcionamiento, un adecuado stock, y esto nos permite, digamos, tomar esas decisiones frente a los diversos procesos productivos y operativos de la empresa. Por eso, dentro de las empresas, siendo redundante, ya hay unos departamentos de costo que son los que están gerenciando todos estos procesos, todas estas variables, para poder tomar determinaciones. Inclusive, como les decía,
Esta carrera se volvió tan importante que ya hoy en día en las empresas hay un departamento de costos. Como les digo, en ese departamento de costos se encargan de cuantificar, analizar y tomar decisiones frente a un proceso productivo para mirar si el proceso sí genera beneficios o no genera beneficios. Eso es lo que decimos. Por ejemplo, no sé si les coloqué a ustedes un caso de una empresa que, digamos, tiene que pagar un servicio de transporte. Entonces, normalmente estamos hablando que un camión NHR, un camión de 3 toneladas, una empresa puede pagar al día 280.000 pesos, 300.000 pesos en flete. Pero lo que hace la empresa es que simplemente paga sus 300.000 pesos durante 20 días y, digamos, con esos 6 millones, digamos, ya garantiza su operación logística. A la empresa no le interesa si el camión se varó, a la empresa, digamos, no le interesa nada, sino que ella simplemente cumple con pagar su proceso logístico. ¿Qué pasa cuando yo tengo una flota propia y en esa flota propia tengo que tener un camión, pagar una cuota, tener un conductor, tener un ayudante, afiliarlos a sistemas de seguridad social, ARL? ¿Qué pasa cuando el conductor se enferma y no puede, digamos, hacer la parte logística de entregar los productos? ¿Qué pasa cuando el vehículo, digamos, tiene fallas, se va y no puede entregar el producto a tiempo? Entonces, en las gerencias eh, se están tomando este tipo, digamos, de decisiones para determinar qué es más viable, si es más viable desde la parte de costos, seguir pagando un flete mensual, un flete día, o pagar o invertir y tener una flota de vehículos que me entreguen y me generen esa operación logística. Lo mismo pasa en el tema de los montacargas. Muchos de los montacargas que utilizan dentro de las empresas no son propios de las empresas. Las empresas, digamos, pagan por un número de horas de uso esos montacargas, entonces ellos los arriendan y puede que dentro de la empresa tengan el montacarguista, es decir, el que presta el servicio, o la empresa adquiere todo el servicio, adquiere tanto el vehículo como la persona encargada del sistema. Y hay un análisis, digamos, tomando decisiones para determinar si es viable o no es viable, que es más rentable para la empresa, y todo eso lo toman basado en los costos. Junto con los costos, las empresas también analizan un tema muy importante, que es el tema de los presupuestos. Básicamente los presupuestos es la planificación anticipada de los costos. Es decir, yo cuando hago un presupuesto, yo hago un balance y hago un análisis para determinar lo que voy a vender en un determinado tiempo. Y de esta manera puedo garantizar que se cumple, digamos, a cabalidad con ese proceso productivo. Cuando hago un buen análisis, digamos, de los presupuestos, puedo garantizar que la empresa, digamos, va a cumplir durante unos tiempos determinados. Cuando yo no hago unos presupuestos acerca de los costos y de los ingresos, puedo generar en las empresas, digamos, pérdidas. ¿Debido a qué se pueden generar ese tipo de pérdidas? Se pueden generar debido al no cumplimiento de esas metas dentro de los procesos productivos. Entonces, por eso en las empresas se tienen unos departamentos donde se hace una planeación exhaustiva de los procesos con el objetivo de determinar cuál es el presupuesto óptimo para utilizar durante un periodo y que, digamos, este presupuesto se cumpla garantizando con unos criterios que le van a generar a la empresa unos ingresos y unos aportes y nos van a permitir optimizar estos procesos productivos y garantizar un buen desempeño de los procesos. Entonces, las empresas hoy en día normalmente hacen unos presupuestos de forma trimestral, semestral o anuales. Y basados, digamos, en esos presupuestos trimestrales, semestrales o anuales, es que, digamos, proyectan la organización para cumplir el objetivo o la misión, digamos, de la organización durante un determinado tiempo. Entonces, un análisis exhaustivo para determinar el cumplimiento de ese presupuesto. Eh, Hoy en día, dentro de las empresas, se hacen presupuestos de venta, presupuestos de producción, de materia prima, de mano de obra, de gastos indirectos de fabricación, y todo eso nos va a llevar a unos costos de producción, a unos gastos de venta, a unos gastos administrativos, obtengo un presupuesto financiero
y de ahí voy a obtener un estado de resultados y un balance, digamos, general con el que tomo decisiones. Es decir, yo tengo que presupuestar de acuerdo al comportamiento de las ventas del 2024, cuánto van a ser las ventas en el 2025, generando un incremento promedio para, basados en ese crecimiento, poder hacer los presupuestos de producción, de mano de obra, de materia prima, porque recordemos que normalmente las materias primas que nosotros manejamos, digamos, son materias primas que vienen de Asia, de otros países. Y, por ejemplo, las materias primas de Asia, recordemos que tienen un lifetime o un tiempo de entrega de 90 días. Entonces, si yo voy a necesitar de aquí a 15 días una materia prima que es de Asia, yo debo haberla tenido presupuestada con 3 meses de antelación para poder montar el pedido y esperar que en esos 90 meses, en esos 90 días o 3 meses, esa materia prima me llegue a tiempo. Porque en caso de que no me llegue esa materia prima, me toca comprar esa materia prima a otro proveedor y ese otro proveedor, digamos, la vende a unos costos mucho más elevados y eso puede afectar, digamos, mi cadena productiva, puede afectar mi rentabilidad y puede afectar el buen flujo. Sino que son análisis muy exhaustivos, ya que son muy riesgosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú no haces un buen análisis, un buen presupuesto, se puede, digamos, generar eh, problemas en las empresas. Y, digamos, tú no haces un buen presupuesto acerca eh, de la ejecución de un producto, de un proceso, esto lo que va a generar es que vas a pedir materia prima, vas a gastar más, entonces eso va a generar implicaciones en los procesos logísticos. Un ejemplo muy claro, desde la parte del presupuesto. Usted va a organizar una reunión familiar, va a organizar la reunión del Día de Madres. Entonces, lo primero que usted hace es un análisis. Usted determina, bueno, ¿cuántas, cuántas personas van a participar? ¿Cuántos hermanos? Entonces, usted dice, bueno, van a participar personas. Y basado en esa cantidad, en esas 30 personas que van a participar, pues todo es un presupuesto para comprar la comida, los alimentos, las bebidas, el licor, separar el espacio, todo esto. Y basado en eso es que tú compras, van a ir 30 personas, entonces voy a comprar más o menos unas 33, 34 carnes para poder servir, poder entregar, digamos, como a tiempo el producto, cumplir con las satisfacciones. ¿Qué pasa cuando hay un mal presupuesto? Cuando hay un mal presupuesto, yo simplemente digo, voy a organizar este evento y no hago el análisis exhaustivo, no voy a las fuentes de consulta, compro una gran cantidad de materias primas, de alimentos, y resulta que me vino en la mitad. Yo presupuestaba que a mi evento iban a participar 30 personas y solo llegaron 15. Entonces esas materias primas que yo ya compré ya entran a un proceso de obsolescencia, un proceso de deterioro, y eso puede, digamos, generar problemas de calidad en los futuros. Entonces, por eso esos presupuestos se analizan muy bien todos los impactos y al final hay un departamento que se encarga, pues, como junto con el departamento de gerencia, de tomar estos análisis para poder, digamos, tomar decisiones dentro de los procesos. Cuando yo hago un análisis de costos y de presupuestos, llega un tema determinado, los estados financieros. ¿Y qué son los estados financieros? Los estados financieros, digamos, es la representación. Nosotros ya habíamos hecho un ejercicio de esto, donde de una cafetería, donde yo les había dado pues como un estado de resultados, unos datos, y ustedes construían el estado de resultados. Básicamente, los estados financieros, digamos, miden tres balances. Miden el balance general o el estado de cambio de la situación. Miden el estado de resultados y miden el cambio en el patrimonio. Digamos, básicamente los estados de resultados nos permiten como hacer ese análisis. El estado del costo de producción, el estado de la venta, el estado financiero interno y externo, y basados en toda esta información es que se toman decisiones gerenciales. Normalmente
El estado financiero me permite calcular el valor actual de la entidad. Hay un estado que es el estado de resultados que me permite determinar el valor generado en un periodo determinado. Me permiten analizar los cambios en la inversión, los movimientos, los flujos, digamos, de dinero en las cuentas de las empresas, y los cambios de inversión y de propietarios. Entonces, acá yo pues, puedo hacer un análisis de lo que me ingresó, lo que me salió, y hacer pues como un análisis, un flujo de caja para determinar que el dinero, digamos, que haya entrado, digamos, si corresponde y que ese dinero, digamos, no se esté perdiendo dentro de otros procesos, para garantizar, digamos, un buen cumplimiento del proceso productivo. Entonces, normalmente un estado financiero lo podemos definir como una radiografía contable de la organización, donde observamos financieramente cómo está el estado de los activos, de los pasivos y el patrimonio. Recordemos que los activos es lo que posee la empresa. Los pasivos son las deudas a corto, mediano y largo plazo. Y el patrimonio es la diferencia entre lo que entre los activos y los pasivos, y cuando yo hago pues esta diferencia entre activos y pasivos, voy a obtener el patrimonio líquido que tiene, digamos, la empresa. Y basados en estos estados de resultados es que se generan créditos en los bancos, se genera, digamos, una gran cantidad de variables que nos van a permitir generar un análisis. Por ejemplo, acá hay un ejercicio que me dice lo siguiente. Este es el balance general de una empresa. Entonces, por ejemplo, acá me dice que el activo de la empresa es de 113 millones, eso es lo que yo tengo, y el pasivo es de 42 millones. Listo. Luego me habla de un activo corriente y un pasivo corriente, que es como las deudas y los flujos de caja cortos. Luego me dice cuánto tengo en caja, cuánto tengo en cuentas por pagar, cuánto tengo en inversiones disponibles, cuánto es mi pasivo, cuánto es mi activo, cuánto es mi pasivo, y al final me dice activo no corriente, es lo que tenemos en instalaciones, en inversión, digamos, como equipos, de maquinarias. Me dicen que este es mi activo, que este es mi pasivo, que esto es lo que, digamos, yo en este momento estoy generando, y al final se hace un análisis donde se obtiene, digamos, el patrimonio, que es lo que tengo a favor, cuánto tengo, cuánto de ese patrimonio, cuánto estuvo en capital, cuánto estuvo en reserva legal, cuántas fueron las utilidades del periodo y cuántas fueron las utilidades, digamos, del ejercicio. Por ejemplo, acá hay un análisis que, por ejemplo, acá están, un ejemplo, son las ventas de un tiempo determinado. Estos son los gastos o los activos, y al final puedo obtener el siguiente análisis, que es el análisis de resultados, que lo que va a hacer es que me va a permitir manejar y determinar cuánto fueron las utilidades en mi periodo, si generé ganancias, si generé pérdidas, y poder, digamos, tomar decisiones dentro del proceso productivo. Y de esta manera garantizar que la empresa, digamos, cumpla con esos criterios, digamos, de valor agregado, que son indispensables en los procesos productivos, digamos, de las empresas en el día a día. El estado de resultados es el que me permite, digamos, determinar, como su nombre lo indica, los ingresos totales, los ingresos netos, las compras netas, los costos, los gastos, las pérdidas, las utilidades, eh, durante un tiempo determinado, a fin de que de tomar decisiones de acuerdo a esas variables. Entonces, cuando yo hago un estado de resultados, lo que yo garantizo es buscar eh, y analizar cuántos fueron los ingresos de mi operación, cuántos fueron los costos de las ventas, o sea, las compras, lo que tengo en inventarios, todos los costos, cuántos fueron los gastos de mi organización, tanto personales, en servicios laborales, en mantenimiento, en depreciación, en equipos,
El impuesto sobre la renta, que estamos hablando de un 34%, es decir, después de que yo eh, calculo los ingresos, los gastos, eh, calculo la utilidad. Entonces, es muy simple. Los ingresos menos los gastos me dan una utilidad en el proceso. Entonces, un ejemplo, si yo obtuve unos ingresos de 100 millones durante el año laboral y los costos o los costos y los gastos, digamos, un valor asociado de 50 millones, yo hago la resta, pues 100 millones menos 50 me va a dar 50 millones. Y ya esos 50 millones que fue mi utilidad neta antes de impuesto, le aplico un 34%. O sea, de esos 50 millones, yo debo de tributarle al Estado por medio de la DIAN el 34% de esas ganancias. O sea, de ese dinero le tengo que tributar de 50 millones de ganancia, le voy a tributar 15 millones porque ese es el impuesto a la renta, el impuesto que cobra el Estado por lo que se genera en los procesos. Por eso es que dice que cuando usted se gana una lotería o un chance, usted tiene que pagar una ganancia ocasional que es del 30 o el 35%. Lo mismo le paga a las empresas. Todas estas empresas, después de sacar los costos y los gastos, pagan el 34% de impuesto a la renta, y ahí sí se obtiene, digamos, la utilidad líquida, se reserva, digamos, como un 10% por los criterios de la organización, y ya al final nos va a dar el resultado del periodo, es decir, cuánto dinero yo puedo disponer para mi proceso, digamos, logístico. Y hoy en día eh, también hay un proceso que es el estado de costo de la producción, donde yo tengo las materias primas, digamos, todo lo que es la materia prima para fabricar un producto, un bien o un servicio. Tengo todos los costos asociados, digamos, de esa materia prima, y esto me va a permitir generar lo que se llama un estado un estado de costos de producción y de ventas, que me va a permitir, digamos, como tomar decisiones. Entonces, aquí hay un archivo, que es una tesis, donde se explica, digamos, de una manera más práctica este concepto del estado de resultados, del estado de costos, donde pues se hace un análisis de los inventarios, de la compra de la materia prima, y al final nos va a dar pues como los costos de los productos, y yo puedo de esta manera tomar, digamos, decisiones que no afecten la productividad, digamos, de las empresas. Y al final, como les digo, hay unos estados financieros que hacen las organizaciones, donde hacen un análisis horizontal y vertical eh, de sus utilidades, de sus procesos durante unos tiempos determinados para determinar el comportamiento del proceso. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo muy claro que nos dice, por ejemplo, acá pasivo más patrimonio, o sea, deudas más patrimonio, teníamos esto, en el 2011 teníamos este valor, y tenemos una variación del 614 del 21%. Entonces acá me indica, cuando es positiva es que aumentó esa variación, que o sea, el resultado fue positivo. Cuando es negativo quiere decir que la operación generó problemas o no fue un crecimiento, digamos, muy interesante dentro del proceso. Y basado en eso es que yo tomo, digamos, como esas decisiones de los procesos. Eh, Basado en esto es que determinan si un gerente continúa en la empresa, si no continúa, si se va de la empresa, digamos, basados en esos estados de resultados. Basado en eso es que se toman las decisiones de si un gerente sigue o si un gerente, digamos, no sigue en una empresa, basado en esos análisis de resultados, que es donde se determina el comportamiento dentro del proceso, el comportamiento, digamos, de la actividad, y, digamos, como les decía, se toma todo un análisis de género de ese proceso productivo, y al final se toman, digamos, variaciones y decisiones de los procesos, y se llega, digamos, a conclusiones del proceso productivo y el proceso objetivo. Y acá es donde dicen, bueno, un gerente sigue
o un gerente no sigue en la empresa de acuerdo, como les estaba indicando, a estos resultados. Si digamos los resultados de la operación logística fueron negativos durante un periodo de tiempo, entonces lo que hace la empresa es que dice, no, realmente no se cumplió con los criterios, entonces la empresa más bien toma la decisión de cambiar de gerente, de cambiar de jefe de producción, basado en esos criterios, digamos, lógicos que obtuvo la empresa en un determinado tiempo, en un determinado, digamos, periodo, y así es que las empresas, como les digo, toman decisiones. Las empresas toman decisiones basadas en esos estados financieros, año tras año y día tras día, que les permiten como tomar esas decisiones. Entonces, digamos, basados, chicos, en este material de estudio, la idea es que ustedes, basados en este material de estudio, ustedes ya empiezan a realizar la primera actividad de la guía, que la primera actividad de la guía se llama evaluación de los costos logísticos. Usted vuelve a ingresar el material, que lo analice y que ya haga la evaluación de los costos logísticos. Entonces, esta evaluación, digamos, de los costos logísticos es un formulario de 10 preguntas donde ustedes van a dar respuesta a esos costos logísticos, digamos, de acuerdo a esta información, van a dar pues como las respuestas a esos procesos que requieren, digamos, hoy en día las empresas para el proceso logístico dentro de la organización. Y la idea es que estudien este material ya para que la próxima semana que nos reunamos podamos, digamos, realizar el concepto acerca de los procesos que intervienen en la importación y en la exportación, digamos, de un producto, cómo se manejan hoy en día los e-commerce en las empresas, que es un e-commerce que ustedes, digamos, como aprendan a conocer esos conceptos para que los puedan aplicar. Entonces, la idea es que empiecen a leer el material y a empezar pues como a seguir la guía en los diferentes procesos. Pero inicialmente lo que podemos hacer durante esta semana es que leen el material y digamos ya aplicamos y respondemos la evaluación. Como les decía, la idea es que ya en esta fase de evaluación nos seguimos pues como mucho a la guía para hacer las evidencias que nos quedan haciendo falta. Como les decía, felicitaciones por el proceso, porque van muy bien en el proceso. Sé que no es un proceso fácil, no ha sido fácil, pero miren que ya están en una parte súper amplia del proceso, digamos ya en una de las etapas finales del proceso, y eso es muy gratificante, digamos, uno llegar a esta etapa también, digamos, de estos procesos formativos y de estos procesos, digamos, académicos. Dudas, preguntas, como les digo, el consolidado, estoy esperando que sea el 30 para compartirles un consolidado general, más o menos de aquí al 30 de marzo les comparto pues como el consolidado general de la fase de ejecución, pero como les mencioné anteriormente, acá de la ficha, digamos, estamos actualmente activos 13 aprendices de los 50 aprendices que iniciamos. Entonces, de veras, felicitaciones por ir tan lejos dentro del proceso, y eso, digamos, es muy meritorio y es muy satisfactorio. Profe, Hola, te escucho. Karen, es que me conecté desde el usuario de mi trabajo, entonces por eso creo que no aparece mi nombre. Listo, Karen. Eh, Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo tengo una situación. Lo que pasa es que las evidencias del profesor Juan Pablo, yo las tengo atrasadas. Me faltan un par por subir. Entonces quería validar si, pues yo ahorita ingreso a la plataforma y aparentemente me deja cargarlas, pero quería validar si las puedo cargar sin problema o ya a estas alturas tengo algún inconveniente con el profesor, tengo que hablar con él para poderlas subir. No, él también habilitó el espacio, creo que como hasta el 30 para que ustedes monten las evidencias. Entonces, Ah, listo, profe. las montas y ya, listo. En caso de que él Ah, no te listo. conteste, me escribes directamente a mí, que yo estoy muy pendiente. Ah, listo, ya. Ya con eso quedo más tranquila, profe. Muchísimas Listo, gracias. Carlos. Dale, perfecto. Bueno, chicos, entonces la idea es que esta semana se pongan bien juiciosos y empiecen dale, Juan David, te escucho. Buenas noches para todos. Buenas noches. Instructor, lo que pasa Buenas es que yo noches. entré a la plataforma y la evidencia de la evaluación, esta primerita de la
no sé si este no está habilitada para presentarlo. Ven, verifiquemos acá de una vez. De evaluación. Gracias, Juan David. Yo acá me paso a modo de edición y de una vez miro a ver qué es lo que pasa. Una vez la vuelvo a habilitar. Por acá. Muchas gracias, Juan David. Yo voy a ingresar nuevamente. Como les digo, últimamente, en las últimas 2 semanas, se ha sentado, digamos, como una actualización en algunos procesos de la plataforma, entonces por eso está generando intermitencia, porque están migrando otra información de Sofía Plus a unos servidores, entonces por eso muchas veces, así uno tenga la contraseña y uno quiere ingresar, pues el sistema no lo arroja y es como por momentos, no es que todo el día se caiga, sino que en ciertas horas del día genera pues como una... Bueno, voy a entrar acá de una vez a la primera actividad, a la evaluación, y acá le voy a dar editar y la vamos a colocar de una vez. Voy a colocar una fecha, temporización, y le voy a colocar hasta el 15, le voy a colocar hasta el 10 de abril y ya guardar los cambios. Listo, cuando hay muchas gracias, ya queda actualizada, listo. A usted, Cristian, muchas gracias. Profe, yo también tengo una duda. Ahorita me escribió Julián de Bienestar al Aprendiz. ¿Es Sí. una transversal que nos van a dar o él me escribió solo para decirme que si yo era el vocero de esta ficha y me pidió el correo? No sé, pues tampoco me dijo como para hacer. ¿Y te pidió que el correo? Sí, me dijo que el correo y yo le dije pues que si el del SENA o el personal y me dijo que el del SENA, pero al final pues no me dijo como No, para qué o si es que nos va a dar una materia. No, digamos desde la parte de bienestar lo que están buscando es que están creando como unos grupos con los aprendices, digamos, de la virtualidad para compartir las informaciones de postulaciones de todos los procesos. Entonces están creando como ese proceso, digamos, como cambió el personal, entonces la nueva persona que llegó está contactando a los voceros como para crear los grupos, crear todos los procesos y tener un canal de comunicación directo entre bienestar al aprendiz y los voceros para informarles acerca de cualquier convenio, de cualquier información que ustedes deban tener ahí presente. Es para eso. ¿Listo? Listo, te agradezco mucho. Listo, ustedes chicos. Bueno, de antemano muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Quedo muy atento. La grabación se las comparto el día de mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, mucho para todos. Igualmente ustedes. Gracias, profe. Hasta la próxima.